¿Qué pasaría si mantenerte absolutamente fiel a tus principios te costara todo lo que has construido a lo largo de tu vida? Tu carrera, tu estatus social, tus amigos y decenas de millones de dólares. Para la gran mayoría de las personas, la presión social y el miedo a perder su comodidad son motivos suficientes para doblegarse, agachar la cabeza y renunciar a sus valores. Pero hoy vamos a estudiar a un grupo de individuos que tomaron la decisión más valiente, difícil y solitaria que un ser humano puede tomar. Apostaron lo que este mundo considera más valioso, el dinero y el prestigio, por defender una convicción interna inquebrantable. Hoy revelamos el formato definitivo de la disciplina mental, la fe y los principios por encima de la fama. Bienvenidos. En el camino del desarrollo personal, la resiliencia y el éxito, siempre llega un punto de quiebre, un momento exacto, en el que la vida te pone contra las cuerdas y te exige que demuestres de qué estás hecho realmente. Es muy fácil hablar de disciplina y convicción cuando todo va bien, cuando el viento sopla a tu favor y el mundo entero te aplaude. Pero la verdadera fortaleza de un líder se forja en la oscuridad, en el rechazo total y en la incertidumbre absoluta. La historia de hoy no se trata de simples celebridades caminando por una alfombra roja. Se trata de una clase magistral sobre cómo mantenerte firme como una montaña cuando el mundo entero intenta derribarte. Nuestra primera lección de coraje extremo comienza con un hombre que estuvo dispuesto a arriesgar literalmente 30 millones de dólares de su propio patrimonio, única y exclusivamente porque creía ciegamente en su visión. Hablamos de Mel Gibson. En su momento, era el niño mimado de la industria cinematográfica, un titán que había alcanzado la cima indiscutible, con obras maestras que le otorgaron los premios más prestigiosos del mundo como mejor director y mejor película. Tenía la vida resuelta, una carrera intocable y un poder de influencia masivo, pero su mundo se sacudió por completo cuando decidió embarcarse en el proyecto más íntimo, arriesgado y personal de toda su vida: dirigir una obra que retratara fielmente sus creencias más profundas. La respuesta del sistema fue inmediata, brutal y contundente. Un rechazo total y absoluto. Ningún estudio importante, ningún productor de peso quiso involucrarse o financiar su visión. En este punto, el 99% de los emprendedores, artistas o líderes se habrían rendido. Habrían guardado el guión en un cajón y habrían vuelto a la zona de confort para seguir cobrando cheques seguros. Pero Gibson tomó una decisión radical que define lo que significa tener la piel en el juego. Tomó 30 millones de dólares de sus propias cuentas bancarias, de su dinero ganado con esfuerzo, para financiar la película por su cuenta. Incluso antes de su estreno, el proyecto ya era objeto de ataques mediáticos despiadados. Sin embargo, su disciplina y su fe en el proyecto jamás tambalearon. El resultado de mantener esa postura inquebrantable fue un fenómeno global masivo que terminó recaudando más de 600 millones de dólares en taquilla. Pero aquí es donde la vida real te enseña una lección muy dura. El éxito financiero no compra la aceptación del sistema. A pesar de los números abrumadores, el boicot en su contra se intensificó y fue empujado brutalmente a los márgenes de la industria. Lo aislaron, lo cancelaron y lo obligaron a caminar por el desierto durante casi una década. ¿Y qué hizo él? No se rindió. Con una paciencia de hierro y una disciplina inquebrantable, reconstruyó su camino ladrillo a ladrillo, sin renunciar jamás a la fe que lo llevó a arriesgarlo todo en primer lugar. Su osadía al enfrentar a todo un imperio corporativo para defender su verdad es una inyección de pura motivación para cualquiera que esté a punto de rendirse ante la presión externa. Nos enseña que el verdadero éxito no es encajar en un sistema que te exige cambiar quién eres, sino tener el inmenso valor de crear tu propio sistema. Pero si crees que arriesgar tu propia fortuna es la prueba de fuego más intensa que puede vivir un ser humano, espera a escuchar lo que sucede cuando alcanzas la cima del mundo. Consigues todo el dinero que alguna vez soñaste y te das cuenta de que el vacío en tu interior sigue intacto. Esta es la profunda y transformadora historia de Jim Carrey. La inmensa mayoría
Lo recuerda por su energía inagotable y su comedia explosiva, pero su infancia estuvo marcada por una pobreza y unas dificultades que quebrarían la mente de cualquier adulto. Creció en un entorno de clase trabajadora, donde cada centavo era cuestión de supervivencia. Cuando su padre perdió el empleo, su familia entera se vio obligada a vivir dentro de una vieja furgoneta, estacionada en la calle. Jim cargaba con responsabilidades inmensas. Estudiaba durante el día y limpiaba fábricas y oficinas durante las madrugadas, intentando mantener a su familia a flote mientras cuidaba a su madre, quien se encontraba gravemente enferma y postrada en una cama. Fue en esa profunda oscuridad donde forjó una mentalidad a prueba de balas. En lugar de adoptar el papel de víctima, que es la salida más fácil para la mayoría, decidió apostar absolutamente todo por su talento. En un acto de fe ciega en sí mismo y de visualización pura, Jim tomó una hoja de papel, sacó su bolígrafo y se escribió a sí mismo un cheque simbólico por la asombrosa cantidad de $10 millones. Le puso una fecha de vencimiento a 5 años en el futuro y lo guardó en su billetera. Llevaba ese pedazo de papel arrugado todos los días como una promesa silenciosa, como un contrato inquebrantable con su propio destino. Exactamente 5 años más tarde, gracias a su ética de trabajo implacable, ese cheque se hizo realidad. Se convirtió en un fenómeno mundial, en una de las estrellas mejor pagadas del planeta. A los ojos del mundo entero, lo había conseguido todo. Había vencido a la pobreza y era un triunfador absoluto. Pero al llegar a la cumbre más alta del éxito material, se estrelló contra una pared psicológica devastadora. El vacío interno no había desaparecido. Él mismo lo expresó con una honestidad brutal, diciendo que desearía que todos pudieran hacerse ricos, famosos y cumplir todos sus sueños materiales, solo para que se dieran cuenta de que esa no es la respuesta a la paz mental. El golpe definitivo que lo obligó a reevaluar su existencia llegó con una tragedia personal devastadora, la pérdida de su expareja. Se vio sumergido en una tormenta mediática, ataques crueles y un dolor emocional insoportable. En ese oscuro fondo, donde el odio y la destrucción personal parecían el único camino lógico, Jim aplicó la disciplina espiritual más dura que existe: la elección de la gracia sobre el resentimiento. Comprendió que el sufrimiento tiene el poder de hundirnos en la venganza y la autodestrucción, o tiene el poder de empujarnos hacia el perdón radical. Transformó su inmenso dolor en arte, reconstruyó su paz interior y encontró un propósito mucho más elevado. Nos demostró que la verdadera riqueza de un hombre no se mide por los millones que tiene en el banco, sino por su capacidad de encontrar luz, sanación y perdón en medio del infierno absoluto. ¿Qué harías si estás en el mejor momento de tu carrera? Eres uno de los profesionales más cotizados de tu área y de pronto recibes una llamada telefónica que te ofrece el proyecto más importante de tu vida, pero con una advertencia aterradora. El teléfono sonó y del otro lado de la línea, el director le dijo de manera clara y fría que si aceptaba tomar ese papel protagónico, era muy probable que jamás volviera a trabajar en esa industria, que lo borrarían del mapa, que su carrera terminaría en ese preciso instante. El hombre que recibió esa llamada era Jim Caviezel, y su respuesta ante la amenaza de perder su brillante carrera de forma definitiva es una cátedra monumental de estoicismo. A pesar de sentir un miedo humano y natural, una paz superior lo invadió. Su respuesta al director fue firme, contundente y legendaria. Dijo que absolutamente todos estamos llamados a llevar nuestra propia cruz y que si no tenemos el valor de cargarla, terminaremos siendo aplastados por ella. Caviezel aceptó el papel, asumiendo todas y cada una de las consecuencias. El nivel de tortura física que soportó para mantenerse fiel a esa decisión fue inhumano. Durante la grabación, sufrió azotes reales, hipotermia severa, neumonía, una dislocación de hombro desgarradora, cuando una pesada viga de madera cayó sobre él, e incluso fue impactado por un rayo. Su cuerpo fue llevado al límite absoluto de la resistencia humana, requiriendo más tarde una cirugía a corazón abierto. Pero el dolor físico fue solo el comienzo. La advertencia que recibió por teléfono se cumplió al pie de la letra. Tras el estreno mundial y el rotundo éxito financiero del proyecto, la maquinaria corporativa lo vetó. Sus agentes lo abandonaron de la noche a la mañana.
los teléfonos, dejaron de sonar y fue excluido por completo de los grandes círculos de poder. Pasó de ser el actor más buscado a ser un completo exiliado, única y exclusivamente por negarse a renunciar a sus convicciones. Y aquí radica la verdadera victoria. De esta historia, el mensaje central que debes grabar en tu mente hoy. Jim Caviezel no se arrepiente ni por un solo segundo. Al perder la fama y los contratos millonarios, encontró algo que el dinero jamás podrá comprar: la paz mental de saber que se mantuvo de pie en el lado correcto de sus propios valores. Nos enseña que la disciplina y la fe tienen un precio inmenso, pero que el costo de traicionarte a ti mismo y vivir de rodillas por un cheque es muchísimo más alto y doloroso. Reconocer tu propia fragilidad y someter tu vida a un propósito divino. Porque al final del día, ningún escenario, ninguna alfombra roja y ningún cheque de millones de dólares será jamás más grande que el llamado que Dios hace a un alma dispuesta a escuchar. Y ahora te toca a ti. Queremos que el algoritmo literalmente reviente con este nivel de valor, y verdad que nadie más en Internet se atreve a contar. De todos estos titanes de la industria, ¿cuál fue la historia de fe y sacrificio que más impactó tu mentalidad? ¿Tendrías tú el inmenso valor de arriesgar tu trabajo, tus amigos y tu estatus económico, simplemente por no traicionar tus principios? Queremos leer el debate más profundo e intenso del año. Deja tu respuesta bien fundamentada, porque te garantizo que estaremos leyendo, fijando y debatiendo personalmente con los comentarios más épicos y reales de nuestra comunidad. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo análisis. Mantén tus principios firmes, no te rindas y nos vemos en la cima.